Hola, buenas. Nosotros somos estudiantes de la carrera de psicología de la UBI. En estos momentos le vamos a exponer le vamos a hablar sobre la epistemología y la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Según Heidelberg, la filosofía era el lenguaje que era la llamada al ser, ¿cierto? En sí, la filosofía es amor por la sabiduría, una disciplina que estudia los problemas fundamentales de la existencia del conocimiento moral y en realidad a través de la razón y la reflexión crítica. De aquí parten los padres de la iglesia que, em, que quieren dar a conocer a Dios y al alma separado. Que decían que el camino a la ciencia de la vida interior en sí mismo, la verdad que habita en el hombre, eh, la verdad que habita en el hombre. Querían separar esa, como quien dice, la religión del ser humano, del conocimiento. Una teología de San Agustín que está íntimamente relacionada con la ciencia, con el conocimiento y en premisas la demostración de la metafísica de un ser supremo. De ahí nacen estas dos filosofías, que es la filosofía occidental, que es considerada por Tales Mileto como la explicación de la naturaleza a través de la pura mitología. Nace en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Y la filosofía moderna según Descartes, cuya certidumbre fundamental es la existencia de sí mismo y el pensamiento de los cuales se conduce al mundo exterior. De esta conlleva un paso a la ciencia, ¿cierto? Que según Angarita, la filosofía realiza una síntesis que sirve a la historia y la cultura como norte y orientador para dar un sentido crítico, explícito e implícito sobre el descubrimiento del paradigma científico. ¿Qué quiere decir esto en sí? Que aquí es donde se abren las puertas a la ciencia. De estos se llevan dos teorías o dos hipótesis, que como son la disciplina en la ciencia de la historia de la filosofía, que existe como quien dice en sí mismo el pensamiento del yo, y de los cuales empieza como a razonar el hombre. Y la hipótesis sobre el paradigma científico del carácter filosófico, que es donde empiezan a creer en la ciencia y en la metafísica. De aquí provienen los filósofos presocráticos, como son Heráclito, que lo llamaban el filósofo oscuro. Su más famosa frase era panta rei, en griego, que significa todo y todas las cosas cambian. Él era, tenía mucho interés en la astronomía, en la ciencia, en la meteorología y creía en el poder del cambio. Luego está Parmenides, eh, que él decía, o él pensaba, o él creía, que si no hay un cambio constante, perdón, un movimiento constante, no va a haber un cambio. Era el primer relativista de la cultura occidental. De aquí viene eh, Pentágoras. Pentágoras, que era un filósofo subjetivo, eh, que decía que todas las cosas se sostienen por la interpretación de la experiencia está condicionada a un individuo, ¿cierto? Luego estamos con Empedocles, que él creía firmemente en que habían dos elementos, como el amor y los conflictos, que el amor era la creación
los que permitían que la creación estuviera unida y hubiera vida. Y estaban los conflictos que era para él la destrucción. Y por último, tenemos a Demócrito, que se conoce como el filósofo que ríe. Él era muy alegre y le gustaba mucho creer en la astrología. Eh, su teoría, su teoría atómica deja en claro que todo sucede por necesidad a un acontecimiento que lleva al siguiente de forma natural. Luego siguen los filósofos, de aquí nacen los filósofos sonistas como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates, que le decían el padre de la filosofía occidental, que él decía que la virtud y el conocimiento están fuertemente conectadas, así como lo están la ignorancia y el... Sus enseñanzas principales fueron a través de las obras de sus alumnos Platón y Jenofontes, pero el que más se destaca fue Platón, que fue el fundador de la Academia de Atenas. Tenía 20 años cuando se convirtió en discípulo de Sócrates, dejando a lado en la vocación de política de sus aficiones literarias y a por la filosofía. Como Platón afirmaba que la existencia era universal, que los seres humanos deben reconocer con respeto al cual se debe dar la vida. Luego de este está Aristóteles, que fue el discípulo de Platón. Toma a su maestro de conocimiento de la esencia de las cosas e inmutable, universal y eterno. Él tenía tres metáforas, que era como la sensibilidad, la experiencia y el entendimiento, que esto se lleva al saber productivo, al saber práctico y al saber contemplativo teórico. Y de aquí empezamos a crear ciencia con mi compañerita Marta. Ahora vamos a hablar de crear ciencia, que es la chispa de observación y reconocimiento de patrones. Vamos a hablar de la historia de la vida del ser humano. Siempre ha estado en la búsqueda de la verdad, siempre ha querido saber desde la antigüedad qué es lo que llevamos dentro, qué hay alrededor de nosotros. Y esto nos lleva a la inquietante ruta de dar respuesta a preguntas que desde la antigüedad no han tenido una visión o un conocimiento exacto. Esto nos lleva también a emitir una opinión sustentada. Ya con base en los conocimientos que han tenido, podemos dar respuesta a esas preguntas que queremos tener y así poder tener una opinión sustentada. Tenemos dos elementos para tener presentes. Uno es la razón y el otro es la palabra. La razón es la facultad dada por el hombre para indagar la verdad. Esta analiza la validez y la palabra es el fundamento, o sea, es el instrumento que se acerca a esta indagación. La epistemología es el tratado o el estudio del conocimiento. Esta nos enseña que desde hace miles de años el ser humano se ha sentido como inquietante a reflexionar sobre las cosas de las que existen a nuestro alrededor y el por qué existen. Gracias a estos intereses humanos, hemos logrado alcanzar algunos importantes avances, tanto en la tecnología como en la cultura, en las políticas, en lo social y en lo económico, que con el paso del tiempo ha dado una posibilidad de construir grandes civilizaciones a nivel mundial. También se ha preocupado por entender la naturaleza del conocimiento, haciéndonos preguntas como ¿qué es realmente el conocimiento? ¿Cómo se produce este conocimiento y cómo sabemos si realmente es válido o no? Con esto nos lleva a la parte donde dice que es la encargada de dar explicaciones sobre la existencia, la verdad, la moral,
la belleza, la mente y el lenguaje. ¿A través de qué? A través de argumentos racionales, de experimentos mentales, de especialización y métodos a priori, hasta que se desarrolló el pensamiento científico, mediante el cual lo podemos hacer con observación, razonamiento y experimentación. Y eso nos lleva a generar unas preguntas, a construir hipótesis y a elaborar leyes. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Es importante. El conocimiento en todas las sociedades es poder. Toda la persona que tenga conocimiento y lo aplique a su vida propia y con eso mismo ayude a las demás, tiene el poder en sus manos. El conocimiento se adquiere a través de las vivencias cargadas, otorgadas por la vida cotidiana. Estas vivencias se generan a través de, digamos, de los sentidos, de las captaciones del diario vivir, estableciendo acciones y causas, reflexión compartida. Se adquiere teniendo concordancia y discordancia en las cosas, interactuando acciones con otras personas y se genera a partir de todo lo que otras personas puedan interactuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de la fenomenología, que es una corriente filosófica desarrollada por Edmund a principios del siglo XX. Él era un filósofo matemático alemán, el cual decía que la existencia de los objetos no depende de lo que vemos, sino de lo que sepamos de ellos. Él decía que un objeto real no depende de nosotros, sino que es independientemente del sujeto. Por ejemplo, de objeto real podemos decir que en 1610 Galileo dirigió su telescopio hacia el cielo y él observó que habían 4 lunas de Júpiter. Esto nos lleva a que el objeto real estaba ahí y él lo estaba viendo, era consciente de ese suceso, mientras que hay un objeto fenómeno, ¿sí? Que podemos saber que existen esas 4 lunas, pero no estamos seguros de ellos porque no lo vemos, pero aún sabemos de que existe. Entonces, eso es como la diferencia de los dos. Objeto real es algo que tú observas y dices, eso es real. Y el objeto fenómeno es algo que sabemos que existe, pero no lo hemos visto. Em, para Para Edmund era importante, digamos, establecer parámetros en la fenomenología. Para ello se basó en la filosofía de Descartes, porque buscaba una ciencia estricta para, para saber, digamos, cómo decir, digamos, que un objeto era real y otro era fenómeno, ¿sí? Y él se basó en eso porque quiso dar respuesta a una pregunta, ¿sí? Digamos, un ejemplo, cuando vemos una imagen que es de imagen óptica, lo primero que vemos en esa imagen puede ser un perrito y la volvemos a ver y ya vamos a ver un conejo. Entonces, eso nos lleva a pensar cómo es que el conocimiento, la conciencia, hace eso con nosotros. Nos hace ver una perspectiva y luego nos hace ver otra. Entonces, por eso él se basó en esa teoría, porque quería dar como respuestas a eso, al objeto real y el objeto fenómeno. Como paradigma de investigación nos aportó la entrevista, la historia clínica, la observación directa y la encuesta. En la entrevista podemos saber, digamos, datos del paciente. En la historia clínica podemos observar el pasado, la trayectoria que haya venido teniendo. En la observación directa ya nos enfocamos más en sus perspectivas, en sus modos de actuar. Y en las encuestas ya las utilizamos como para saber más a ciencia cierta en qué está fallando. La hermenéutica. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Tenemos el arte para interpretar textos. Nace como una técnica metodológica
el arte de la interpretación y forma también reglas de estilos manuales. También tiene un ejercicio comunicativo que es un ejercicio variado. Digamos, en el arte de interpretar textos, esto nos dice que nos lleva a pensar que, digamos, cuando nosotros tenemos un libro, la hermenéutica hace que nosotros nos enfoquemos más en qué es lo que está diciendo el autor, qué es lo que quiere que el autor nos deje de enseñanza a través de su libro. Como corriente filosófica es aplicable al análisis de las ciencias humanas, establece la importancia de interpretar y comprender los hechos humanos, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que ocurre. También se basa en que no hay hechos, solo interpretaciones. El texto es la expresión del sentimiento del autor y los intérpretes. Y se presupone la capacidad de que todo el mundo de interpretar alcanza una única interpretación correcta. La filosofía del lenguaje es una rama que estudia el lenguaje y su interpretación se basa en el significado, la referencia, la verdad, la comunicación, el aprendizaje, el paradigma, el pragmática del lenguaje, la interpretación y la traducción. El lenguaje nos presenta que el conocimiento se entrelaza con el lenguaje. Es un intento del SH de reflejar la realidad que le rodea, de conocer e interpretar su realidad. Elementos fundamentales para conocer que la realidad que rodea al SH y reflexiones y análisis sobre las relaciones del lenguaje. O sea que a través de este lenguaje podemos tener conocimientos de las frases o de la teoría que tengamos. Ahora la siguiente escuela de filosófica la va a hablar mi compañera Liz, que es el falsacionismo. Aquí encontramos el falsacionismo. Encontramos a nuestro filósofo, politólogo y profesor austriaco nacionalizado británico. Él es el fundador del falsacionismo y sus teorías. Él decía que cualquier principio de falsedad es una corriente epistemológica. Ejemplo, si algún filósofo o algún científico quería buscarle la verdad a algo, él decía que era más fácil buscar falsearlo que buscarle la verdad. Y también decía que si una sola cosa sale falsa, ya va a ser falsa para siempre. Y no es necesario hacer muchos estudios para quitarle lo falso y poner lo verdadero. Él también rechaza la inducción como método científico y dice que una vez sea falsa, que una vez una cosa sea falsa, eso va a ser falso para siempre. También decía que el pensamiento lógico anticonductista y decía que la ciencia es dogmática. También tenemos el racionalismo. Aquí tenemos a René Descartes, que fue un filósofo, matemático y científico francés. Tuvo su máximo esplendor en el siglo XVII y se desarrolla en el continente europeo. Es el único conocimiento válido para ellos es la razón y se desarrolla en la infancia. Y también dice que la razón es el pilar principal de todo el racionalismo. Acá tenemos una pequeña comparativa del racionalismo y el empirismo. El racionalismo dice que confía únicamente en la razón, que es el principio de todo. El empirismo dice que confía en los sentidos. El racionalismo dice que usa la deducción y el empirismo usa la inducción. El racionalismo usa la geometría como método ideal meteorológico y el empirismo usa los fenómenos. El racionalismo considera que tienen leyes que deben de ser universales y necesarias. Ejemplo, ellos usan mucho la geometría y la matemática porque es un idioma que es a nivel mundial. Es un método, perdón, que es a nivel mundial. Aquí en China, en Europa, en cualquier parte, la matemática y la geometría es totalmente igual. Si se aplica a cualquier cosa, va a ser igual aquí, allá, donde sea. Y el
empirismo también mantiene eso que debe ser universal. Aquí tenemos el racionalismo. Aquí tenemos algunas características. Ejemplo, ellos decían que no confiaban en los sentidos porque los sentidos engañan. También usan lo que decía, que usan la geometría y la matemática para que la verdad que se demuestre sea universal. Hay una creencia en las ideas innatas y tienen plena confianza en la razón, porque gracias a la razón podemos lograr conocimiento y verdad. Empirismo. Aquí tenemos a John, que es un filósofo médico inglés considerado uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés. Y también es conocido como el padre del liberalismo clásico. Él decía que no existen ideas innatas, que la única fuente de conocimiento es la experiencia y que el conocimiento científico se da a través de la experiencia. También fundamentan el conocimiento en la experiencia a través de los sentidos, es decir, el empirismo, como lo dije antes, el empirismo sí confía en los sentidos y dice que desde los sentidos se forman ideas y las ideas se transforman en conocimiento. Y el empirismo es como la rama que se considera la contraparte del racionalismo. Es inductivo y la experiencia se convierte en el criterio de la verdad. Tenemos el positivismo, donde encontramos a Auguste Comte. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del pensamiento, del positivismo, perdón. Él decía que rechaza el conocimiento metafísico a priori. También dice que no hay nada más allá de los hechos y que la única realidad son los hechos. El método científico utilizado en ciencias naturales lo pone en servicio de ciencias sociales. Decía que el hecho es la única forma científica, que si no hay un hecho, lo demás es imaginación y que puede ser falso. También él dio tres estadios. El teológico, que es la creencia en Dios, el estado metafísico, que ellos confían, es donde ellos confían en la razón y las ideas, que lo cual pueden ser falsas, pero confían en la razón. Y tenemos el positivo, que él decía que él explicaba el mundo a través de la ciencia, que nada era real, sino se podía confirmar científicamente. Acá tenemos a la psicología como ciencia. Desde siempre los filósofos griegos han tenido como el reto de darle respuesta al mundo, a las personas, al porqué de los animales, porque el mundo es así y demás. Ellos decían que tenían una dualidad de conducta o pensamiento. Esto se da a finales del siglo XIX, donde se responden muchas preguntas a través del método científico. Como decía antes, es lo que se debe comprobar. Si no se comprueba con el método científico, es falso. Aquí surge la psicología como ciencia formal, separada de la psicología, perdón, separada de la filosofía. Recordemos que en sus inicios la psicología era una rama de la filosofía. Y en 1879 es cuando se separa la psicología de la filosofía y empieza a ser ciencia. Tenemos la historia de la psicología que se divide en tres etapas. El surgimiento de la ciencia de la mente, décadas conductistas y revolución cognoscitiva. En el surgimiento tenemos a un filósofo muy, muy influyente, que es Wilhelm Wundt. Decía que, bueno, acá recordamos que la psicología se separa, empieza como ciencia en 1879 y ese filósofo es el que crea el laboratorio en Alemania. Es el primer laboratorio y lo llamaban ciencia, que ahí experimentaban cosas o indagaban cosas a través de la ciencia. Y decía también que él logró impactar mucho en sus primeras clases en 1890, que fue el año siguiente del haber creado el laboratorio en la universidad y se dice que al principio tuvo muy poquitos estudiantes, pero con el tiempo ya fue como el boom del momento.
Aquí tenemos los fenómenos del ser humano. Gunn se especializó en estudiar los fenómenos del ser humano. Decía que en lo que fue más puntual era en cómo ingresaban los estímulos sensoriales y cómo eran percibidos dichos estímulos por la conciencia. Blumenthal en el año 1975 decía que Gunn también creía en los procesos mentales. No podían estudiarse bajo experimentos científicos, pero tenía una leve creencia. Y también explicó la ciencia inmediata. Otorgó un lugar central a la atención selectiva. Y aquí es donde nace el voluntarismo. También Gunn utilizó en sus investigaciones la introspección, que se trataba en la autoobservación con condiciones controladas y experimentales. En base en base a esa investigación, él hizo más de 100 experimentos y él aportó tres escuelas muy importantes, que es la Gestalt, que es la percepción y la ilusión. También la social, la otra escuela que es la social, que es la de los valores, y la otra escuela que es el psicoanálisis, que es como tres escuelas muy importantes que él agregó a la psicología y pues hasta el día de hoy se siguen haciendo, eso se usa para aplicar la psicología. De esa universidad o esa escuela salieron tres grandes estudiantes, que era Stanley, Cattell y Titchener. Cattell fue el pionero, perdón, Hall fue el primero en la psicología infantil y educativa. Cattell fue el que aportó teorías de la personalidad. Y Titchener, él siguió trabajando en la teoría de introspección. Por último, tenemos a William James, que es el padre de la escuela funcionalista. Fue filósofo, fisiólogo estadounidense y la teoría funcionalista es una corriente psicológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona con la adaptación de los mismos a su entorno. Es decir, dio respuestas al aprendizaje, a la complejidad de la vida, al impacto de la experiencia en el cerebro y en los humanos en un mundo natural. William era un detractor del estructuralismo y decía que las percepciones, imágenes, emociones no se podían separar, o sea, todo iba conjunto y todo iba como entrelazado y también decía que em, también decía cómo funciona cada ser para adaptarse a a las exigencias del mundo continuo. Y estudió la psicología y dice que la psicología estudia la conducta en su sentido de adaptación. Joe Watson, padre del conductismo. El enfoque de Joe Watson fue más observable y medible, estudiando el comportamiento del ser humano. Digamos que nosotros, como por ejemplo, tenemos que vemos a un niño llorando y eso lo vemos como algo malo, y vemos a un niño riendo y nosotros lo vemos como un acto bueno. Eso quiere decir que es lo que estamos observando, más no estamos viendo lo que realmente está sintiendo este niño. Eso también se usa actualmente, estamos usándolo entre la familia, laboralmente o en la educación. Joe Watson revolucionó la psicología en el siglo XX. Este estudio se enfatiza en el estudio del comportamiento observable. Su enfoque es más científico y empírico, y él creía que la psicología debía ser una ciencia objetiva. Se enfocaba más en lo que se podía observar y medir. Watson es el fundador del conductivismo, es de Estados Unidos. A él no le interesaban los sentimientos, sino lo que se podía ver por fuera de las personas. Si no se podía ver ni medir, para él ese no le servía como una parte de estudio. Él también creía que el comportamiento humano podía ser modificado. ¿Cómo?
en la observación y el condicionamiento. Uno de los experimentos más destacados fue el del pequeño Albert, en donde al niño antes del acondicionamiento le pusieron una rata, conejos, también otros animales y también una máscara en donde él, las sensaciones pues no eran nada, no le ocasionaban nada, era más curioso. Durante el condicionamiento, ya Watson quiso meter como un ruido fuerte, poniendo la rata junto al ruido para que el niño, para poder mirar qué ocasionaba o qué podía observar en la actitud del niño. El niño cuando escuchaba ese ruido, entonces él se asustaba y se ponía a llorar. A raíz de varios días, ya después pasan al condicionamiento, después de varias repeticiones de ese ejercicio, el ruido ya no será necesario y él solamente poner la rata, poner el conejo, pues a él ya sentía miedo estar ahí. Es más, entre ver el mismo color del pelaje o ver una máscara como la de Papá Noel, para él era algo que le producía susto. ¿Qué comprobó ahí Watson? El resultado del experimento fue que con la teoría de él pudo evidenciar que el miedo se obtiene y es acondicionado por situaciones traumáticas. A Watson le hicieron dejar su puesto ya que este experimento fue rechazado y por ser poco ético. Viene Iván Pavlov, él no es ningún psicólogo, él es un fisiólogo de la digestión. Empezó a realizar experimentos con los animales, dándole diferentes tipos de comida, hacía diferentes análisis químicos sobre los componentes donde ganó un premio Nobel de la medicina y fue reconocido como el padre de la digestión en la especie. Él fue como un ayudante más de la psicología, pues para el estudio de la psicología. En esos experimentos, él pudo notar, empezó a estudiar los jugos gástricos en el tracto digestivo, estudió los procesos de salivación. Así que al darle una suave salpicadura de salivación a los perros producía gran cantidad de saliva. ¿Qué ocasionaba eso? Que eran, bueno, los reflejos condicionados son respuestas fisiológicas que se producen debido a un estímulo que no ocurría de forma natural. El estímulo incondicionado es la respuesta automática o respuesta incondicionada. Ejemplo, cuando nosotros reaccionamos a un susto, reaccionamos nos asustamos por un trueno, por un choque de un carro o porque escuchamos unos disparos, esos vendrían siendo eh, incondicionados, perdón. Ruso y nació en 1849 y murió en 1936. Ya. En conclusión de eso es que las respuestas incondicionadas son respuestas para nuestra supervivencia, ya que por la reacción inmediata podemos evitar un peligro. Esas respuestas son innatas y no necesitan de aprendizaje. Uno de los experimentos, que era el que ahorita estábamos mirando de la salivación, fue el condicionamiento clásico. Ese se llamó el experimento de Pavlov o experimento de Pavloviano. La respuesta en la salivación de los perros consistía en que él le daba a un perro hambriento, le presentaba el plato de comida y eso era lo que se conoce como estímulo incondicionado.
La respuesta del perro, que era la salivación que emitía, se llamaba respuesta incondicional. Empezó a emparejar a ese estímulo incondicionado con un estímulo neutro que vendría siendo, que es lo que no genera ninguna reacción. Ese sería como el sonido de la campana. Antes de él dar la comida, después de varias repeticiones que presentaba la campana, ya llegó a un punto en que el perro empezó a salivar sin habérsele muestro la comida, sino solamente con la campana. Eso ya es un estímulo neutro. Ese estímulo ya pasa de neutro a un estímulo condicionado. La respuesta de la salivación ya es la respuesta condicionada. Skinner y el conductismo. Se basa en que el aprendizaje pasa a través pasa a través de estímulos y respuestas. Tenemos el reforzamiento positivo y el sistema de recompensas. En el reforzamiento positivo es cuando hacemos un reconocimiento en público y el sistema de recompensas es, por ejemplo, cuando el profesor nos está dando un punto por la frase que nos presenta en la clase. No todo lo que aprendemos es con premios. Funcionamiento operante. Es cuando nuestro cerebro tiene propios premios y castigos. Cuando aprendemos de los resultados de nuestras acciones, si hacemos algo y recibimos recompensa, lo repetimos. Por lo menos algo que nos agrada, pues queremos seguir haciéndolo, pero en vez de que hacemos algo y nos va mal, lo evitamos la próxima vez. Uno de los ejemplos sería, por ejemplo, cuando me quemo con una olla, pues ya no lo voy a tener más cuidado para no quemarme. Eh, en el refuerzo, queremos aumentar la probabilidad de la conducta, es dar algo agradable o quitar algo agradable. En eso es, por ejemplo, como mi hijo cuando llegue y hace la tarea, entonces yo le voy a dar eh, una hora de juego y ese sería darle algo agradable, quitarle algo desagradable. Quitar algo agradable, perdón, es, por ejemplo, hoy no vas a lavar los platos. El castigo es disminuir la probabilidad de la conducta, es dar algo desagradable o quitar algo agradable. Entonces, en el mismo ejemplo de mi hijo, que mi hijo no llega a hacer tareas, vendría siendo como el castigo sería, hoy vas a limpiar toda la casa y quitarle algo agradable, algo agradable sería, hoy no vas a jugar play. El cognitivismo. Se especializa en el estudio de la cognición, o sea, en los procesos mentales relacionados con el conocimiento. La revolución cognitiva se consideró que los bebés tabula rasa ya no se vieran como un tablero blanco, lo que considera que se tuvieran más en cuenta los niños que fueran más activos, que fueran conscientes, que fueran más grandecitos. Y la psicología cognitiva se especializa en el estudio de la cognición, o sea, en los procesos mentales relacionados con el conocimiento. Investigación de la psicología. La evidencia, eso pues, como tal, la evidencia científica es basada en la observación y la experimentación. En la psicología se utiliza en la variedad de métodos de investigación para resolver los problemas específicos en nuestros pacientes, en comunidades judiciales como tales. Métodos de la investigación. Está la observación natural. Se realiza la observación y el comportamiento de varias personas o animales en situaciones naturales, que se debe tener en cuenta que ellos no perciban pues al observador.
En el estudio del caso sería análisis del caso, se usa para especificar el proceso con el objetivo de generar nuevas hipótesis. Y en las encuestas serían los métodos de recolectar datos directamente a grupos de personas con preguntas bien estructuradas, que sean bien específicas. En la investigación correlacional, investigan las relaciones estadísticas entre variables sin intervención directa. Y en la investigación experimental es la técnica de estudio donde se manipulan variables para evaluar la causa y el efecto. En este método de investigación, pues todos tienen sus ventajas y desventajas. Entre la observación natural, la ventaja vendría siendo la información de primera mano, lo que hace altamente probable. Y la otra es que los participantes actúen de manera normal, natural. La desventaja es que los participantes noten la presencia del observador, ya que pueden alterar las conductas. Y otra desventaja sería que muchas veces no están claras si las observaciones son dirigidas a otros grupos o escenarios. En la de el estudio del caso, la ventaja se obtiene gran información descriptiva, los participantes actúan de manera natural y ahí se pueden generar varias hipótesis. ¿Cuál sería la desventaja? Pues en esa se pues, consume mucho tiempo y es costoso. También otra desventaja es que en esos estudios pueden no ser muestras representativas. En las encuestas, la ventaja es que permite obtener amplia gama de información descriptiva. Y la desventaja es que las preguntas mal elaboradas, mal estructuradas, son respuestas ambiguas. En la de investigación, eh, vendría siendo la correlacional. La ventaja sería que permite predecir la conducta y la desventaja no permite la investigación, no permite a los investigadores extraer las conclusiones sobre relaciones causales. En la experimental, la ventaja sería que permite predecir la conducta, los experimentos se pueden reproducir. La desventaja es que no hay garantía que el resultado sea al 100% y puede tomar mucho tiempo. Muchas gracias. Ese trabajo fue realizado por Génesis, Angie, Marvi y Jenny. Gracias.